Bueno, estábamos hablando del problema de set cover, cubrimiento de conjuntos. Uy, esperad un segundo, que parece que no se anima a grabar. Ahora, vale. Estábamos hablando del problema de set cover, ¿vale? Tenemos una serie de conjuntos y queremos, pues, cubrir con el mínimo número de conjuntos posibles todo, ¿vale? Todos los elementos de todos los conjuntos. Hicimos el algoritmo que se trataba de un algoritmo voraz. ¿Y voraz qué quiere decir? Bueno, pues como mi idea es minimizar el número de conjuntos que cojo, pues voy a coger los que más elementos tengan. Y obviamente, conforme voy teniendo ya conjuntos, solo me interesan los elementos que todavía no han cubierto esos conjuntos, ¿vale? Entonces guardo en el conjunto B, que lo tenemos aquí, pues un segundo que lo pongo para poder rayar. Encontraremos el lápiz. Vale. Perdón. Bueno, lo que os decía, aquí están pues siempre los elementos por cubrir. Al principio son todos, pero luego ya pues siempre voy actualizando en B. Cada vez que cojo un conjunto nuevo, pues tacho todos los elementos de ese conjunto y ya no los tengo que cubrir, ¿vale? Y siempre es greedy en el sentido de que busco siempre el conjunto U con más elementos de los que me quedan por cubrir, claro, ¿vale? Los que ya tengo cubiertos no me hacen falta. Hicimos aquí un pequeño ejemplo, que lo hicimos completo, en el que simplemente íbamos viendo, pues, cómo en este caso nos salían 4 conjuntos. Salía, pues bueno, no salía exactamente el óptimo, porque ya veis que el óptimo, pues visto desde aquí, con 3 conjuntos, seguro que cubro todo, ¿no? Con el 3, el 4 y el 5 estoy cubriendo todos los puntos. Y sin embargo, pues el algoritmo me sacaba el 1, bueno, tenemos aquí la solución que daba 1, 4, 5 y 3, ¿vale? Cogía 4, ¿vale? Pero lo hacía simplemente de manera voraz. Cada vez que cogía un conjunto, por ejemplo, aquí empezábamos con el conjunto S1, ¿vale? Pues tachaba todos esos elementos de los otros conjuntos, ¿vale? Entonces, los elementos que ya ha cubierto S1 ya no me hacen falta cubrirlos ni con S3, S4 o S5, ¿vale? Y con eso salía. Entonces, un poco lo que nos queda es la parte complicada, que es analizar cómo de lejos se queda este algoritmo voraz del óptimo, ¿vale? Entonces, en otros casos, pues se puede hacer un análisis más o menos directo a partir de los datos, ¿vale? Pero aquí, para ver un poco qué tal funciona el algoritmo, nos vamos a tener que remangar un poco, que meternos un poco más en contar, por ejemplo, el número de veces que se repite este bucle, ¿vale? O de alguna manera incluso ese número de veces que se repite el bucle, trocearlo como nos interese para poder hacer un análisis, ¿vale? Entonces vamos a contar un poco cuántas veces ejecuto este while, ¿vale? Y la cuenta la vamos a hacer un poco en función de cuántos elementos me quedan por cubrir, ¿vale? O sea, la idea es que un poco, pues yo al principio en B tendré pues n elementos, ¿vale? Iré ejecutando este bucle while, cogiendo conjuntos lo más grandes que haya para ir cubriendo, ¿vale? Y en algún momento, pues solo me quedarán por cubrir la mitad de los elementos. Y luego, pues la cuarta parte, etcétera. Entonces, de una a otra, pues habrá un cierto número de ejecuciones del while, ¿vale? En el que voy bajando, pues voy cubriendo elementos y al final me quedan solo la mitad, un poco menos de la mitad, justo menos de la mitad, la cuarta parte, etcétera. Entonces, lo que vamos a contar es estas fases, ¿vale? Esta será la fase 1,
Y este será el número de veces que ejecuto el while en la fase 1, luego en la fase 2, etcétera, ¿vale? Entonces voy a analizar qué tal funciona este algoritmo, cómo se acerca al óptimo, en función un poco de el número de veces que ejecuto pues todo el while. Entonces es un argumento un pelín delicado. No es difícil, es pura cuenta, pero hay que pensarlo un momento. Bueno, vamos a ver que es una log n aproximación, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver. O sea que vamos a ver que el óptimo, como mucho, puede ser log n mejor que este, ¿vale? O al revés. Como estamos hablando de elegir el número, nuestro objetivo es optimizar, minimizar el número de conjuntos que cojo, ¿vale? Entonces lo que voy a conseguir es que mi algoritmo coja como mucho logaritmo de n veces el óptimo, ¿vale? O sea que vamos a ver que nuestro algoritmo, perdón, le llamamos normalmente C gorro, es menor o igual que el óptimo multiplicado por log n. No parece gran cosa, o sea, parece demasiado, pero primero se usa, tiene una mínima utilidad y segundo, después mencionaremos que es imposible hacerlo con una constante, ¿vale? O sea, no hay algoritmos, no existen algoritmos para set cover que se queden a una constante del óptimo, ¿vale? Vamos, no los hay, por supuesto, si creemos las hipótesis sobre intratables, ¿vale? Que existen los intratables, que P es distinto de NP. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo podemos argumentar sobre esto. Fijaros que un poco la idea este log n va a tener que ver un poco con lo que os acabo de enseñar de, pues, vaya, un segundo que me quedo sin batería. Bueno, perdón, ya seguimos. Siempre hay algún cable desconectado. Bueno, pues lo que os decía, que este log n que sale va a tener un poco que ver con el argumento este que voy a conseguir hacer, que divide las ejecuciones del while en función de cuántos elementos me quedan por cubrir en B. ¿Vale? Al principio tengo que cubrir n elementos, en algún momento me quedarán por cubrir la mitad, la cuarta parte, etcétera. Pues justo, claro, el número de fases, si voy cortando por la mitad, es log n. ¿Vale? Pues voy a conseguir hacer algún argumento en el que este log n, el factor log n que me queda, pues tiene que ver con ese número de fases. Bueno, vamos a, no sé si intentar hacerlo en la pizarra. Venga, sí. Vamos a intentar hacerlo así y así os queda escrito en las transparencias muy mono, pero podemos ver sobre la pizarra pues el argumento poco a poco. Un segundo. Bueno, no es necesario que os conectéis a la pizarra, yo os la enseño, pero bueno, si alguien quiere conectarse, me puede corregir lo que yo escriba mal. Bueno, pues lo que os decía. Estamos analizando cómo funciona el algoritmo, ¿vale? Y es un algoritmo en el que tenemos pues un conjunto B, que es el conjunto de los elementos que quedan por cubrir. Y entonces, al principio tiene n elementos y luego pues tienes un while en el que pues durante el while pues va cambiando el número de elementos, ¿no? Pues eliminas elementos de B, pues eliminas lo que dice el algoritmo, los elementos que ya he cubierto. ¿Vale? Entonces, vamos a dividir esta ejecución del algoritmo pues en las diferentes fases, ¿vale? Y entonces,
bueno, por decirlo exactamente como lo pone aquí, porque tengo la mala costumbre de poner las cosas al revés. Vale, la fase I, vale. Vale, pues vamos a considerar diferentes fases y la fase I va a ser desde que tengo n partido por... No, bien, mal. Vale, la fase I es desde que tengo aproximadamente 2 a la I más 1 elementos hasta que tengo 2 a la I, ¿vale? No es necesario ajustar, ya sé que, por supuesto, en un momento dado, pues puedo quitar muchos elementos y pasar de tener más de 2 a la I a menos de I. Pues ese es el momento en el que corto la fase, ¿vale? Entonces tengo el while y lo voy ejecutando. Al final, claro, al final de ejecutar el while quedarán 0 elementos por cubrir, ¿vale? Y entonces la fase I es justo desde 2 a la I más 1 hasta 2 a la I elementos, ¿vale? Entonces, la cuestión es que, por un lado, pues yo, bien, ¿pero qué le pasa a esto? Ah, perdón, perdón. Se ha apagado. Ay, disculpad. Me he equivocado de enchufe. He enchufado el que no era. Bueno, paciencia. Espero que tarde poco. Bueno, lo que os estaba explicando. Simplemente es muy fácil ahora acotar un poco el número de conjuntos que voy a coger en el algoritmo, porque, claro, en cada ejecución del while, pues yo cojo un conjunto, ¿vale? Entonces, si en cada una de estas fases, en la fase I, cojo un número de conjuntos WI, pues en total cogeré como mucho pues la suma de todos estos WI, ¿vale? Qué mal, qué mal. Tarda en iniciarse 3 horas. Bueno. Pero lo que es más curioso es un poco el otro argumento, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que el óptimo no tiene nada que ver en principio con nuestro algoritmo voraz, cómo puedes acotar qué tal funciona el óptimo comparándolo con el algoritmo voraz, ¿vale? Entonces la cuestión, esta es un poco en la parte más delicada del argumento, que, qué rabia, esto de la tecnología, bueno. No hay prisa, no os preocupéis que llegaremos a todo. Bueno. Lo único que no tengo muy claro es si puedo recuperar la pizarra que os he mandado antes. Bueno, pues lanzo una pizarra nueva y ya está. Bueno, pues lo que os decía, vamos a intentar hacer el argumento este de contar a qué distancia se queda el óptimo del algoritmo voraz. Vale. Bueno. Vale. Pues entonces lo que os decía.
tenemos el algoritmo, ¿vale? Que empieza con B, que al principio tiene N, ¿vale? Y en cada vuelta del while, pues B va perdiendo elementos y al final, pues B se queda en el vacío, ¿vale? Entonces vamos a contar la fase I, es desde que tiene B 2 a la I más 1 hasta 2 a la I elementos, ¿vale? Entonces, el número de ejecuciones de la fase I es WI, ¿vale? Número de ejecuciones del while, ¿vale? Desde que tengo, pues justo 2 a la I más 1 o un poco menos hasta que tengo 2 a la I. Entonces, claro, si llamo W al máximo de todos estos WI, pues lo que tengo fácil es que el número de ejecuciones totales del bucle, pues es el número de elementos, el número de conjuntos, perdón, el número de conjuntos que coge mi algoritmo voraz es menor o igual pues que este W por el número de fases, que es log n, ¿vale? Porque como cada fase divide a la mitad, pues tengo que hacer log n fases, ¿vale? O sea que simplemente he cortado la ejecución del bucle en logaritmo de n trozos, ¿vale? Y siempre, bueno, pues al número de ejecuciones en cada una de esas fases le he llamado WI, ¿vale? Bueno, nada nuevo, en realidad aquí sigo sin saber muy bien cuál es el tamaño o sea, qué número de conjuntos estoy seleccionando en mi algoritmo voraz. Pero lo que sí que me viene muy bien esto es para sacar una cota sobre el óptimo, ¿vale? Resulta que vamos a ver que el óptimo pues necesita por lo menos WI conjuntos, ¿vale? Entonces la parte, o sea, esta es la parte un poco obvia de que, claro, pues si cortas, si cada fase tiene como mucho WI, pues el máximo de todas por el número de fases es una cota sobre el número de conjuntos que cojo en el voraz. Pero lo raro, o lo interesante, es cómo comparar el óptimo con WI, ¿vale? Esta es la parte, bueno, está un poco explicada en los apuntes, voy a intentar a ver si ahora en la pizarra soy capaz de explicaros. La idea es, cuando estás en la fase I, tienes desde 2 a la I más 1 hasta 2 a la I, ¿vale? Lo cual quiere decir que en la fase I estás cubriendo aproximadamente 2 a la I elementos, ¿vale? Cubres 2 a la I elementos en la fase I. ¿Por qué? Pues porque 2 a la I más 1 menos 2 a la I es 2 a la I, ¿vale? Entonces, ¿con cuántos conjuntos lo estás cubriendo? Pues en mi algoritmo voraz lo estoy cubriendo con WI conjuntos, ¿vale? O sea, esos 2 a la I elementos los estoy cubriendo en las WI ejecuciones, en cada ejecución cojo un conjunto, ¿vale? Lo cual quiere decir que el conjunto que más elementos cubre de estos 2 a la I es el primer conjunto que cojo de esos WI, ¿vale? Entonces, nos quedamos justo con, en esta fase I, ¿vale? Va a haber pues una serie de conjuntos, ¿vale? WI conjuntos, ¿vale? Que van a ir apareciendo en el algoritmo. Estos conjuntos se llamaban A, ¿vale? Los A's que vamos cogiendo en cada vuelta del bucle, ¿vale? En cada bucle cogíamos siempre el conjunto que más elementos cubría, ¿vale? Entonces, el último de todos es el que me interesa, ¿vale? El último elemento el último conjunto que cojo en la fase I. Entonces, la parte dedicada del algoritmo es un poco jugar con cuántos elementos tiene este conjunto y a partir de ahí sacar algo sobre el tamaño del óptimo. Último conjunto de la fase
I, ¿vale? Entonces, este último conjunto de la fase I, fijaros, entre toda la fase I han cubierto 2 a la I elementos. Como este es el último, es el que menos elementos ha cubierto, porque siempre lo haces en plan voraz. Coges siempre el que más elementos cubra, ¿vale? Entonces van un poco de mayor a menor. Seguro que el último, en la última ejecución del bucle, en esa fase I, he cogido menos elementos que en todos los anteriores. Si en total he cogido 2 a la I y hay WI, pues este conjunto A tiene menos de 2 a la I, 2 a la I partido por WI. ¿Por qué? Pues porque es el más pequeño de todos y entre todos tienen 2 a la I, ¿vale? Y hay WI conjuntos, ¿vale? Entonces, ahora ya si queréis podemos razonar utilizando este conjunto, volviendo a las transparencias, que igual es más fácil. Y fijaros que estoy utilizando este conjunto que es el último de todos, ¿vale? Entonces es el que cubre como mucho 2 a la I partido por WI elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, de los que quedan por cubrir, estos son los que quedan por cubrir justo antes de utilizar este último A, ¿vale? O sea, en el while, justo cuando vas a coger este último A, pues el número de elementos que quedan, ¿vale? A ver si le llamamos B', ¿vale? Es el B este, pues a este le llamamos B', justo antes de seleccionar ese A, ¿vale? Entonces, de esos elementos que hay ahí por cubrir, cuando estoy cogiendo este último A, estoy cogiendo el que más elementos cubra. Quiere decir que no hay ningún otro que cubra más de 2 a la I partido por WI elementos de BI. ¿Por qué? Porque si lo hubiera lo cogería, ¿vale? Lo estoy haciendo en plan voraz. Me quedan por cubrir pues los elementos que me queden por cubrir en B, ¿vale? Justo el conjunto que yo cogería como el mayor tiene menos de 2 a la I partido por WI. Pues no hay ninguno más que tenga más de 2 a la I partido por WI. Pero claro, si no hay ninguno que cubra más, necesito, para cubrir lo que me queda, ¿vale? Necesito WI conjuntos, ¿vale? Porque cada uno de ellos, como mucho, va a tener 2 a la I partido por WI. Fijaros que este es el final de la fase I, ¿vale? Al final de la fase I me quedan 2 a la I por cubrir, ¿vale? Y entonces yo sé que el que cogería como más grande tiene como mucho 2 a la I partido por WI. Luego, obligatoriamente, para este trocito, ya me olvido de todo el algoritmo voraz y digo, vale, pues no sé de dónde has sacado este conjunto B', que es lo que te quedaba por cubrir en algún momento, pero yo sé que para cubrir este B', de todos los conjuntos posibles que hay, tengo los que ya he utilizado antes, no me cubren nada de esto, porque está todo sin cubrir, ¿vale? Y los que me quedan, pues el que más elementos tiene es 2 a la I partido por WI. Entonces, para cubrir todo este B', que tiene 2 a la I elementos, necesito por lo menos WI conjuntos, ¿vale? Porque miro todos los conjuntos de la entrada y no hay ninguno que cubra más de 2 a la I partido por WI. Luego necesito por lo menos WI conjuntos para cubrir ese B' y por lo tanto para cubrir todos los n elementos del principio, ¿vale? Entonces, todo lo que razono es que en una fase, si la fase dura WI, si en la fase yo en mi algoritmo voraz selecciono WI conjuntos, yo sé que lo haga como lo haga, el óptimo tiene que tener por lo menos WI conjuntos, ¿vale? No, ahora no puedo sumar, no puedo decir, sumo todas las fases, no, estoy solamente razonando que en una fase, ¿vale? Me queda un conjunto súper difícil de cubrir, que es este B', ¿vale? Y ese conjunto súper difícil de cubrir, por lo menos para cubrirlo necesito WI conjuntos, ¿vale? O sea, un poco es un argumento raro porque de un algoritmo concreto saca algo que no tiene nada que ver con el algoritmo y es el tamaño del óptimo, ¿vale? Pues bueno, podéis leer, ya os digo que
tiene su miga, pero echarle un vistazo e intentar entenderlo. Entonces, lo que conseguimos con esto es decir que para cada fase, pues tengo una cota para el óptimo, ¿vale? O sea, este es el óptimo. Conseguido, pues no sé cómo, porque el óptimo, pues igual no tengo una forma muy eficiente de conseguirla, pero el óptimo es por lo menos el tamaño de la fase I. Y claro, esto ocurre para todas las fases. Luego también es mayor que el máximo de todos, ¿vale? Entonces, el óptimo es mayor o igual que el máximo de todas las fases, ¿vale? Bueno, no parece una cota muy buena, pero por lo menos me da un ratio de aproximación logarítmico, porque ya teníamos de antes que el algoritmo voraz lo podíamos acotar por este W, el tamaño máximo de una fase, por log n. Luego, si ya tenemos que el óptimo es mayor o igual que W, pues ya sabemos que estamos hablando de mínimo, ponemos siempre el C gorro arriba, C gorro partido por C es menor o igual que log n. ¿Vale? Entonces tenemos una log n aproximación. ¿Vale? Entonces este es el algoritmo peor que veremos de aproximación en el sentido de que solo tiene una log n aproximación. Aún así, es un algoritmo que se utiliza y hay casos, además, en este algoritmo en los que incluso realmente es una log n aproximación. O sea, no puedo conseguir un ratio que sea mejor en todos los casos. Y además, no se puede aproximar a una constante, ¿vale? O sea, cojas la constante que cojas, ¿vale? No hay ningún algoritmo que te consiga, ningún algoritmo eficiente, ¿vale? Que consiga aproximarlo a una constante. Por supuesto, siempre es con la hipótesis de que los intratables existen, pero bueno, esa la damos siempre por supuesta, ¿vale? Entonces, recapitulando, tenemos un algoritmo, el ratio de aproximación es log n, pero además sabemos que no hay ningún otro que me consiga un ratio de aproximación constante, por grande que sea la constante, ¿vale? O sea, por ejemplo, no tengo ninguna 1000 aproximación. No hay, ¿vale? Me da igual el ratio de aproximación que coja, que puedo demostrar que no existe, porque si existiera esa aproximación constante, podría resolver un intratable, ¿vale? Entonces, este va a ser un poco nuestro ejemplo de algoritmo de aproximación con el ratio de aproximación, pues, peor, pero que es lo mejor casi que podamos conseguir. ¿Es lo mejor? Hombre, no. Entre logaritmo y constante, pues hay otras cosas, pero no se ha encontrado de momento aproximaciones mejores que logaritmo, ¿vale? Bueno, pues hemos terminado nuestro tercer algoritmo, ¿vale? De momento ya tenemos estos dos que nos han salido constantes, más o menos 2, 1,5, en el caso del TSP métrico lo conseguíamos, y set cover, que nos ha salido logaritmo. Ahora vamos a empezar, que no nos dará tiempo supongo ya a terminarlo, a hablar de mochila. Mochila es el que mejor se aproxima de todos los problemas de aquí. Realmente mochila dentro de los intratables es un problema un poco curioso, porque aunque se demuestra que no se puede resolver en tiempo polinómico, pero luego cualquier otro tipo de técnica, por ejemplo aproximación, por ejemplo heurísticas, funciona bastante bien. Entonces, por un lado tenemos que sí, que mochila es intratable, pero por otro, pues se pueden hacer cosas bastante razonables para resolver mochila, aunque no te dé la solución exacta y muy rápido. Entonces, hoy vamos a hablar de aproximación. Y para hablar de aproximación de mochila vamos a necesitar mucho la programación dinámica, que es una de las técnicas que más visteis el año pasado. Bueno, el problema de la mochila, pues va a ser el problema de la mochila sin trocear, ¿vale? Entonces, esto es lo importante. Tenemos n objetos no fraccionables y entonces para cada uno de esos objetos tenemos un peso, que le vamos a llamar P sub i, y un beneficio B sub i. ¿Vale? Más o menos es la notación estándar. A veces se pone en inglés el peso es WI y el beneficio, yo creo que siempre se suele poner B. ¿Vale? El objetivo es llenar la mochila sin que se rompa, ¿vale? Y con el máximo beneficio posible. Entonces, el peso no es que lo tenga que minimizar, pero tiene que estar por debajo de lo que cabe en la mochila, de la capacidad, y lo que quiero es maximizar el beneficio, ¿vale? Ya sabemos. Maximizar el beneficio
manteniendo el peso por debajo de la capacidad de la mochila. Este es el objetivo, ¿vale? Entonces, este problema es intratable, pero hoy vamos a ver, o entre hoy y el próximo día, pues una aproximación tan buena como queramos. O sea, podemos ajustar la constante de aproximación todo lo cerca de 1 que queramos, ¿vale? Luego vamos a poder aproximar pues a un factor de 1,001 del óptimo. Bueno, aquí está escrito como problema, es encontrar qué meter en la mochila, ¿vale? O sea, lo ponemos como booleanos, ceros y unos. El 0 es que no lo meto y el 1 sí. Y de esa manera, el beneficio de lo que he metido es la suma de b sub i por x sub i y el peso de lo que he metido es la suma de p sub i por xi, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo es que el peso tiene que estar por debajo de c y quiero maximizar el beneficio, ¿vale? Entonces, el año pasado ya visteis algunas soluciones a este problema con programación dinámica. No eran soluciones demasiado rápidas, ahora vamos a ver un poco qué problema tenía, pero nos van a servir hoy para aproximar todo lo que queramos en la solución de mochila. Bueno, entonces la primera solución que visteis era, pues simplemente teníamos una matriz que íbamos llenando guardando en ella pues trozos incrementales de lo que sería una solución completa de mochila. Si recordáis, la matriz, pues para considerar n objetos, ¿vale? Y la capacidad, pues c, pues lo que guardábamos en la mochila, pues era diferentes partes de la mochila, considerando, es como si consideráramos subproblemas en los que el número de objetos sea solo pues los i primeros, ¿vale? Y la capacidad de la mochila, pues la que correspondería a esa columna, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos aquí, el G y X, sería la solución a mochila cuando solo tengo objetos del 1 al i y capacidad X, ¿vale? Es decir, el máximo beneficio de meter en la mochila los objetos que se pueda del 1 al i con capacidad de la mochila X, ¿vale? Entonces, si recordáis, ¿en qué consistía la programación dinámica? Pues en que puedo ir rellenando esta matriz utilizando siempre, pues para calcular una de las casillas, los vecinos de al lado, ¿vale? Simplemente, pues unos pocos vecinos, pueden ser esos 3 o puede ser que haya que utilizar alguno más, pero claro, de esa manera el cálculo es una operación sencilla sobre las casillas vecinas. O sea, calcular cada casilla es tiempo constante. Lo que pasa es que, claro, tengo que calcular la matriz completa, ¿vale? Entonces, calcular la matriz completa tiene un total de n por c casillas, ¿vale? Porque lo que tenemos aquí es cada columna, pues es un posible valor de la capacidad de la mochila, siempre números enteros, que eso me parece que no lo he dicho, ¿vale? Entonces, cuando la capacidad son números enteros. Entonces, ¿cómo rellenamos la matriz? Pues, hombre, simplemente tenemos que pensar si tengo, por ejemplo, si bajo una fila, es que tengo un objeto más posible, entonces tengo que elegir la mejor solución entre meter y no meter ese objeto. Entonces, nos salen unas ecuaciones muy sencillitas que son siempre, pues para la casilla JX, ¿vale? Que son los J primeros objetos y capacidad X, pues lo que hago es decir, si cojo solamente los J menos unos objetos con la misma capacidad, eso puede ser una solución siempre que sea mejor que meter el objeto J. Si meto el objeto J, ¿qué estoy consiguiendo como beneficio? Pues el beneficio que fuera de no coger el objeto J con capacidad pues X menos el peso de J más el beneficio de meter el objeto J, ¿vale? O sea que estos son, la casilla JX tiene siempre pues la mejor opción entre meter y no meter el objeto J, ¿vale? Entonces, fijaros que solo resolviendo esta sencilla
ecuación, que es un poco buscar a dos de los vecinos, ¿vale? Les digo que a veces son tres. En este caso, para la casilla JX, solo tengo que explorar de la fila anterior, de la J-1, pues dos posiciones, ¿vale? La J-1X y la J-1X menos PJ. Con estas dos casillas, que ya están calculadas en la matriz, pues consigo la posición JX. Esto es un poco en qué consistía la programación dinámica, en hacer un poco una solución incremental en la que cada vez resolvías subproblemas más grandes, ¿vale? Entonces, a partir de la matriz, pues ya reconstruyes todos estos valores y el que me interesa es este, que es el que corresponde a todos los objetos, los n objetos y la capacidad inicial de la mochila, que es C, ¿vale? Entonces, tengo que conseguir calcular la esquina derecha inferior y entonces para ello pues tengo que haber calculado antes pues todo el resto de la matriz, ¿vale? Entonces, el cálculo de cada casilla es constante en función de los otros. Pero claro, ¿cuántas casillas hay? Pues hay un número de casillas que es n por c, ¿vale? N, pues el número de objetos seguramente puede ser parecido al tamaño de la entrada, pero C, que es la capacidad de la mochila, fijaros que C puede ser enorme, ¿vale? Yo puedo tener una mochila de 5 objetos y capacidad 1.000.000. Entonces estoy tardando pues 1.000.000 por 5, tengo que calcular 5 millones de casillas de la matriz, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esta solución con programación dinámica puede ser bastante lenta. Lo lenta o rápida que es depende de un parámetro de la entrada, pero ese parámetro no es el tamaño de la entrada. O sea, para escribir C yo necesito el logaritmo de C, ¿vale? Entonces, yo puedo tener un C muy grande para una entrada relativamente pequeña. Entonces, esta solución en ese sentido no es muy buena, ¿vale? El tiempo depende demasiado de C. Aquí ya un poco ya se nota qué es lo que está mal de este algoritmo. Porque claro, si yo tengo la capacidad de la mochila, lo bueno sería que esa capacidad, aunque fuera muy grande, por ejemplo, ya os digo, para 5 objetos yo tuviera una capacidad de 1.000.000, que luego los pesos de los objetos pues fueran algo que tuviera proporcionalidad con la capacidad de la mochila y entonces yo pudiera quitar ceros, ¿vale? O sea, por ejemplo, si cada objeto pesara 100.000, 200.000 y la capacidad fuera 1.000.000, pues hombre, quítate todos los ceros, ¿no? Y considéralos en cientos de miles de gramos o de lo que sea que estás midiendo en el peso, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea que va a funcionar para aproximar el problema de la mochila, ¿vale? No nos vamos a conformar con capacidad o beneficio de una escala en concreto, sino que nosotros lo vamos a escalar a la escala que más me interese. Y al escalar objetos o beneficios, ahora concretamos qué, pues la aproximación va a ser de lo más natural, va a ser simplemente pues cambio de escala a las cosas. Lo que pasa que cuando cambias de escala pierdes un poco de precisión, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes el peso en gramos y de repente lo pasas a kilos, ¿vale? Kilos quiere decir a kilos enteros, pues por ejemplo, si tienes un peso de 600 gramos, ¿qué haces? ¿Lo pones a 0 kilos o a 1 kilo? Si lo pones a 1 kilo, te estás pasando en 400 gramos. Si lo pones a 0, estás dejándote 600 gramos. Entonces, tienes que ver luego eso, qué error te va a suponer en el resto del problema, ¿vale? O sea que, principalmente, lo que vamos a hacer es aplicar algoritmos de este estilo, pero cambiando de escala pesos y beneficios. En realidad, este sería el algoritmo que os acabo de describir, que ya lo conocíais, creo, del año pasado, ¿vale? Que es simplemente, fijaros, ir rellenando la matriz G, ¿vale? Primero llenas la primera fila, ¿vale? De que, claro, si no te cabe ni un objeto, pues todo a 0. A partir de que cabe el primer objeto, pues tu beneficio es B1, ¿vale? Esa sería la primera fila. La primera columna, que es cuando tienes capacidad 1, ¿vale? No, perdón, capacidad 0. Con capacidad 0 no metes nada, ¿vale? Empiezas en 0 y luego ya vas rellenando el resto de la matriz recursivamente utilizando la ecuación anterior,
¿vale? O sea que simplemente de toda la matriz, primero rellenas primera fila y primera columna y luego ya el resto de la matriz recursivamente, mirando pues un par de vecinos que rellenan la matriz. Y con esto ya tienes el resultado. Pero como os digo, esto puede ser un poco lento. Entonces vamos a utilizar otra solución también con programación dinámica, que también inicialmente es lenta, pero con cambios de escala. Entonces la segunda solución va un poco al revés, ¿vale? Vamos a restringir los beneficios a números naturales y entonces lo que vamos a hacer es hacer una matriz también con los n objetos que pueden caber en la mochila, pero lo que voy a poner en las columnas ya no tiene que ver con el peso, sino con el beneficio, ¿vale? Entonces, lo que voy a poner aquí son los beneficios que puedo ir obteniendo. El máximo beneficio vamos a ponerlo un poco exagerado, que será n por b, donde b es el beneficio más grande de un solo objeto, ¿vale? Y entonces lo que voy a poner ahora en una casilla es el mínimo peso para conseguir ese beneficio, ¿vale? O sea, yo otra vez voy a mirar en la casilla i, x, pues voy a mirar los objetos del 1 al i y voy a mirar beneficio x. Y aquí lo que voy a tener que escribir es el peso, el mínimo peso de entre los objetos del 1 al i para conseguir ese beneficio, ¿vale? Es un poco darle la vuelta al problema. Entonces, consideras la matriz, esta vez le llamamos U a la matriz, y lo que vamos a escribir en U y X es el mínimo peso de los objetos del 1 al i, pero que consigan beneficio por lo menos X, ¿vale? X o más, ¿vale? Entonces, otra vez, lo bueno es que puedo escribir una ecuación recursiva que me da el valor de este U para IX en función de los valores que ya tengo calculados con I más pequeño y X más pequeño. Lo que buscamos, por supuesto, pues es el mayor X, el mayor beneficio cuyo peso necesario sea menor, igual que la capacidad de la mochila, ¿vale? Y para rellenar la matriz, ¿cómo lo hacemos? Pues otra vez un poco siempre pensando. Estoy pensando en los objetos del 1 al j, entonces voy a ver qué ocurre si no cojo el objeto j, ¿vale? ¿Cuál es el menor peso que tengo? ¿Vale? Si hasta el objeto j-1 consigo beneficio x, ¿vale? Y si utilizo el objeto j, es que estoy utilizando pues el peso necesario para conseguir beneficio x menos bj más el peso del j. Entonces, el mejor de los dos, el mínimo, porque estamos haciendo en este caso peso, el mínimo es el mejor, pues será el valor de UJX, ¿vale? Con lo cual, otra vez podemos rellenar la matriz de forma muy fácil, utilizando simplemente, pues primero los valores de la primera fila y la primera columna y luego ya rellenando, ¿vale? Lo único, pues otra vez, el tiempo depende, pues por supuesto, de n, del número de objetos, pero también de este m, que es el máximo beneficio que obtenemos, ¿vale? En este caso es, si b es el máximo de todos los beneficios, m es n por b. Entonces, puede ser muy grande, ¿vale? Entonces, el algoritmo se parece mucho al anterior y lo único que cambia, por supuesto, es especialmente la ecuación en la que calculo el valor del peso mínimo a partir del peso mínimo de los vecinos. Bueno, y el principio, pues cómo rellenarla es más o menos obvio. Si quieres conseguir beneficio, pues B1, pues necesitas coger el objeto P1 y luego ya, pues para beneficios más grandes, solo con el primer objeto va a ser imposible, ¿vale? Luego el peso pues, no se puede, infinito. Y luego ya en la primera columna, ¿vale? Para conseguir beneficio cero no necesitas nada. Vale. Entonces, ahora, en lugar de tener el resultado aquí en una esquina, fijaros que lo que necesito es esto es n, estos son los diferentes beneficios, necesito encontrar aquí el beneficio más grande que el valor que yo tenga sea c o más pequeño, ¿vale? Si por ejemplo aquí sale c y aquí ya sale c más 1, me quedaría c más 1, me quedaría con este, ¿vale? O sea, necesito de la fila de abajo el valor más grande que sea menor que c, menor o igual que c, ¿vale? Ese es el mejor beneficio que obtendré. Si esta es la fila X, la columna X,
pues este será el beneficio que yo consigo, ¿vale? Porque pues para conseguir x más 1 ya necesito más peso, etcétera, ¿vale? Bueno, pues es como algoritmo de programación dinámica, pues es sencillo, pero ya os digo que lo que no nos funciona muy bien es el tiempo. El tiempo puede ser demasiado grande. Entonces, el lunes que viene, lo que haremos es coger este algoritmo, el segundo algoritmo de programación dinámica, y cambiar la escala, bueno, la escala que necesitemos. En este caso vamos a cambiar de escala los beneficios, ¿vale? Pues, si queréis lo podéis ir pensando, no es una cosa muy complicada, de que queréis, pues, por ejemplo, si los beneficios están en millones de dólares, cambiarlos a dólares, ¿vale? Dividir por 1.000.000. ¿Y cómo os afectará eso a la solución que consigues? ¿Vale? Claro, porque los decimales no los puedes guardar. O sea, cambiar de escala quiere decir cambiar perdiendo precisión, ¿vale? Teniendo que utilizar, pues, por ejemplo, si divides los beneficios por algo, pues puedes utilizar o puedes hacer la división por exceso o por defecto, ¿vale? Y en ambos casos, pues claro, que estás perdiendo ahí algo, ¿vale? Entonces, si queréis darle una vuelta ya a qué pasaría con este algoritmo, si lo que estás haciendo es más o menos utilizarlo tal cual, pero claro, para que los beneficios no sean tan grandes, porque claro, los beneficios me hacen que toda esta matriz tenga que ser muy ancha, ¿vale? Pues los voy a dividir por K y me voy a quedar en una escala de K, ¿vale? Con lo cual, pues claro, el número de columnas que aparece aquí pues va a ser mucho más pequeña, ¿vale? Entonces, intentar pensar qué tal funcionaría este algoritmo si cambias de escala los beneficios. Ya voy a dejarlo aquí y si me queréis preguntar algo, ahora es el momento.